Ojeda, yo soy geógrafa, soy feminista, soy colombiana y es un gusto poder estar con ustedes hoy en este curso de nuestro diplomado de género y cambio climático y específicamente lo que quiero compartirles hoy tiene que ver con género, ambiente y reproducción social. La sesión de hoy la tengo pensada a partir de tres momentos. El primer momento, pues es que hablemos un poco de las definiciones. ¿Qué significan esas tres cosas? ¿Qué significa género, ambiente y reproducción social? Y por qué es importante pensarlas juntas. En un segundo momento, quiero hablar de la ecología política feminista latinoamericana, que es un marco de análisis que encuentro muy provechoso justamente para pensar estas relaciones y todavía más en el momento actual de las crisis socioambientales actuales. Y en un tercer momento, quiero que hablemos un poco más de cambio climático y cómo estas herramientas que he podido compartirles desde la ecología política feminista latinoamericana nos ayudan a entender mejor la crisis actual eh, por cambio climático. Entonces, vámonos primero con las definiciones. En este primer momento no voy a compartirles una presentación. Quiero simplemente contarles cómo me gusta entender estas tres definiciones y cómo, bueno, van a ver cómo esto alimenta discusiones que ya han tenido en otras sesiones y, bueno, discusiones que probablemente estarán a lo largo de todo nuestro curso. Para empezar, quiero hablar sobre el género. El género, como sabemos, tiene que ver con cómo nos imaginamos a las mujeres y a los hombres, pero no solamente, cómo organizamos el mundo tiene que ver con el género. Eh, Aquí me gusta seguir mucho a Joanne Scott, a Mara Viveros, entre otras pensadoras que nos han hablado de cómo el género tiene este poder de articular el mundo y el orden social, como justo antes de nacer ya se sabe si vamos a saber manejar o no, si vamos a ser buenas para las matemáticas o no, a partir como de estos presupuestos. Eh, y va mucho más allá de eso de nuevo, más allá de la fila donde están los juguetes que son carritos, legos, y la otra fila que son juguetes donde hay cocinitas y bebés rosados. Eh, Va por supuesto mucho más allá de eso, porque entonces esas formas en las que nos imaginamos lo femenino, lo masculino, el papel de los hombres y las mujeres, esos roles y estereotipos, tienen consecuencias gigantescas sobre quién accede a qué, sobre qué responsabilidades se nos asignan y sobre cómo también, pues justamente habitamos y construimos naturaleza, sobre cómo es el ambiente al cual pertenecemos y cómo lo transformamos. Entonces, creo que ese es un punto para tener siempre por ahí en mente y que ya les voy a explicar mucho más, pero entonces para mí, como me gusta explicar esa mirada, esa entrada al género, es que funciona como la pega loca, como este súper pegante, que bueno, hay una marca que es Super Bonder del orden social, porque termina justamente siendo una de esas matrices de poder que operan engranadamente. Entonces, incluso cuando estamos hablando de temas que parecieran muy desconectados del género, estamos hablando de género. Por ejemplo, la economía es algo que ha sido usualmente un ámbito masculino, mientras que la cultura ha sido un ámbito usualmente asignado a lo femenino. Y eso es muy problemático justamente por cómo nos permite entonces entender la naturaleza, las problemáticas ambientales eh, y justamente cómo estamos viviendo el mundo hoy. Entonces, esas palabras cortas sobre el género para que lo tengamos por ahí, entendiendo que es un articulador de ese orden social, que es constitutivo y constituyente de cómo se organiza la sociedad. La segunda palabra, nuestro segundo concepto grande de hoy es ambiente y ese también quiero que lo pensemos con cuidado. Ambiente tiende a ser más amplio que naturaleza, que entorno, es todo aquello que nos rodea, eh, pero justamente estas son palabras que tenemos que escoger, usar, dependiendo de las tradiciones que estamos invocando, ¿no? Como de las tradiciones epistémicas, desde dónde teóricamente se está pensando. La naturaleza tiene el problema de que la naturaleza tiende a ser vista justamente desde el género. Entonces, esas narrativas que usualmente son impuestas sobre mujeres o cuerpos feminizados, por ejemplo, esa idea de tentadora, de traicionera, de una naturaleza que tiene que ser controlada, pues es uno de esos tropos como se piensan usualmente las mujeres, o esa naturaleza en peligro, que debe ser salvada, que debe ser protegida, que es otro de los tropos a través de los cuales se entienden usualmente a mujeres y sujetos feminizados en general.
Entonces, naturaleza tiene esa carga, pero naturaleza nos permite también hablar de cómo somos parte de la naturaleza, o sea, cómo los cuerpos humanos son naturaleza al mismo tiempo. Entonces, un poco no hay salida fácil en esto, pero creo que lo importante es entender que estos conceptos hablan de procesos, de relaciones que están en permanente construcción. A mí me gusta hablar de ecologías, porque siento que ecologías, aunque tiene el tinte de ecologismo y de defensa de la naturaleza, las ecologías nos invitan desde ese concepto que es muy de la biología a pensar en relaciones entre entidades humanas y no humanas, entre asuntos que son materiales, pero al mismo tiempo son simbólicos, nos ayudan a pensar lo orgánico, lo tecnológico al mismo tiempo. Entonces, cuando estemos hablando de naturaleza, cuando estemos hablando de ambiente, cuando estemos hablando de ecologías, lo que es muy importante para mí es que estemos pensando que están en permanente construcción, que son proyectos disputados. Aquí siempre las relaciones de poder van a estar en el centro y creo que eso para mí es un punto bien poderoso que fue un regalo en realidad de la ecología política para mí y es entender que nada que es ambiental, natural, está separado de lo económico, de lo social, de lo cultural y viceversa. Para mí este es un punto súper importante porque justamente creo que en el camino lo que hemos perdido es justamente la capacidad de poder entender estas relaciones y cómo si queremos hablar de cambio climático nos toca hablar de capitalismo, de racismo, de misoginia, de xenofobia, de aporofobia, entre otras matrices engranadas del poder. Y bueno, finalmente está un tercer concepto que es el de reproducción social, que quiero que volvamos sobre él, porque la reproducción social tiene que ver con reproducción biológica, o sea, literal con reproducir cuerpos y la vida. Pero claro, reproducir la vida tiene que ver también con cómo se reproduce el orden social y aquí entonces estamos hablando de estructuras, relaciones, de instituciones que son sociales y ecológicas que se necesitan para sostener la vida. Y esto es en todos los niveles, en el nivel cotidiano, en el nivel comunitario, pero también, y en ese nivel individual, pero también en el nivel que digamos que ya nos permite hablar de, de ecologías más complejas y del planeta en sí mismo. El concepto de reproducción social es uno muy importante para los análisis feministas marxistas. Marx habló del escándalo que era que el trabajo se consume como una mercancía, pero en realidad su intercambio se da por fuera de la circulación, por fuera, digamos, del mercado. Y esto tiene que ver con que, ustedes saben, el capitalismo está basado en que hay personas que no tienen absolutamente nada sino su trabajo para vender. Y esa fuerza de trabajo se paga con un salario de subsistencia. Los capitalistas, las capitalistas pagan solamente un salario de subsistencia y se apropian del resto. Marx pone esto sobre la mesa y es realmente, las feministas marxistas son realmente quienes empiezan a trabajar este tema con mucho cuidado y en particular hay una que es muy importante para entender la reproducción social, que es Nancy Fraser. Nancy Fraser, que tiene un texto en español, está traducido, ella habla de la morada oculta del capital y ella dice, pero hay un escándalo mayor y es que el capitalismo depende de condiciones de posibilidad de fondo que usualmente ignoramos. Y ella menciona tres. El primer escándalo mayor, el primer, digamos, punto de ese escándalo mayor es la reproducción social. Y cómo sin estos estructuras, relaciones, instituciones, sin este trabajo de sostener la vida, no hay acumulación de capital. Esa reproducción social usualmente se asigna al ámbito de lo doméstico y usualmente se asigna a mujeres, aunque niñas también cumplen una función gigantesca y adultos mayores, sujetas feminizadas en general, un papel gigantesco en esa reproducción de la vida. Tiene que ver con cocinar, limpiar, lidiar con las heridas, lidiar con el trauma, con sostener una comunidad, con sostener un grupo de personas y asimismo pues con sostener la vida en un planeta que cada vez está, digamos, en condiciones más precarias y donde hay mayor incertidumbre sobre garantías que antes estaban allí y que a medida que pues ha avanzado este proceso de destrucción ambiental, pero también con esta larga noche neoliberal, se ha hecho cada vez más difícil. Entonces, ese es un punto fundamental cuando estamos pensando género y medio ambiente, esa asignación de la carga a un cierto grupo de personas, en su gran mayoría mujeres.
Y bueno, los otros dos puntos que señala Nancy Fraser son justamente la naturaleza, como la naturaleza, aunque ha sido pensada usualmente por fuera, digamos, de estas lógicas, pues tiene todo que ver con la acumulación de capital. Y lo tercero es lo político y el Estado. Como la acumulación de capital, perdón, depende de leyes, depende de que justamente se garantice que esa acumulación se dé, que es otra de esas paradojas, además del neoliberalismo, que es asumir que es menos Estado, menos papel del Estado, pero en realidad es retirar el Estado de las funciones de la reproducción social y asignarle la tarea de velar por la acumulación de capital para muy pocas personas, como lo sabemos. Entonces, bueno, vamos a partir de esas definiciones complejas que probablemente nos dejan con más preguntas que con respuestas, pero que me parece muy importante a la hora de entender esa relación entre género, ambiente y reproducción social. Ahora sí voy a compartirles una presentación donde quiero que empecemos por los elementos de la ecología política feminista y específicamente latinoamericana, que creo que son muy útiles para pensar estas relaciones. Como les decía, una de las cosas muy importantes, una de las premisas de la ecología política en general, es que aquello que se entiende como lo ambiental no puede ser separado del poder. Y aquello que tiene que ver con el poder tiene que ver con lo ambiental necesariamente. Y quiero empezar por esta diapositiva, que es una que uso mucho en clases. Es una pintura que marca, digamos, ese momento de la invasión. Está representando a Américo Vespuccio cuando llega a América. Y América es esta mujer eh, racializada, desnuda, que está pues como eh, representada como bajo imaginarios de lo salvaje, de lo bárbaro, y que está acostada, está sentada, está dispuesta de alguna manera y más que dispuesta, disponible, ¿no? Y esto es un muy buen ejemplo para entender lo que una ecofeminista muy importante que se llama Valerie Plumwood nos describe como el modelo de dominación del amo, el modelo del amo. Y ese modelo de dominación parte de estos dualismos donde aquello que define lo humano implica la exclusión de lo femenino. Entonces, con este ejemplo quiero mostrarles cómo justamente el género termina dándole forma a nuestras ideas sobre el mundo en general. Está lo masculino y lo femenino, que usualmente se corresponde con hombre y mujer, que es como pues lo clásico, y el ejemplo que les decía de economía y cultura. De allí en adelante, todo lo que tiene que ver con progreso, con razón, con lógica, con sociedad, con la mente, entonces se asocia con ese lado del dualismo que tiene que ver con masculino y usualmente se le asigna a los hombres. A las mujeres nos queda entonces la cultura, el atraso, la pasión, la naturaleza. Y por supuesto aquí hay un binarismo muy problemático, ¿cierto? No solo está pues este binarismo obligado, que ya el feminismo, distintos feminismos lo han criticado ampliamente, sino también está pues entonces un dualismo a partir del cual se organiza la sociedad. Entonces, estas ideologías de supremacía blanca, estas nociones sobre la blanquidad, que en América Latina van muy asociadas también a ideas del mestizaje, a esta idea de lo mestizo, tienen que ver entonces con razón, progreso y usualmente personas que son racializadas, pueblos negros, indígenas, usualmente son asociadas con este otro lado del dualismo que tiene que ver con atraso femenino. Lo mismo ocurre con la heterosexualidad y la homosexualidad, ocurre con lo cisgénero y lo transgénero, ocurre con cómo designamos adultos y niñas, pero también la porofobia tiene mucho que ver con estas ideas de género. Se asume que las personas ricas sí son racionales, toman las buenas decisiones, son dueñas de su destino y por eso son ricas. Además, que pues es un gran mito, una gran mentira que de tanto repetirnos quizás ya la volvimos verdad, como que creímos que era verdad. Y en cambio, las personas pobres son usualmente designadas como poco racionales, como poco inteligentes, como que toman las decisiones incorrectas y son guiadas por la pasión y por eso también hay mucha criminalización basada en estas ideas de la porofobia. Y lo mismo lo humano y lo animal. ¿Cierto? Entonces, fíjense cómo muchas de esas formas de dominación están articuladas alrededor de este dualismo. Esta es una forma además muy bonita, siento yo, de introducir al ecofeminismo, porque la ecología política toma prestada muchos elementos del ecofeminismo. El ecofeminismo inició más o menos en los 70,
tuvo mucha fuerza en distintos lugares del mundo, con críticas muy distintas. Hay libros que son clásicos, está este Feminismo o Muerte, que está originalmente en francés, de Dubon. Está también, bueno, los textos de María Mies, de Vandana Shiva. Hay muchos trabajos que son como muy importantes en este ecofeminismo, porque el ecofeminismo justamente lo que nos demuestra es que la dominación de la naturaleza y la dominación de lo femenino, de las mujeres, de sujetes feminizadas, están articuladas, esas dos formas de dominación, que no se puede separar una de otra porque está basada justamente en este modelo de dominación que es el patriarcado de muchas maneras, ¿cierto? La idea de que existe una figura masculina, proveedora, que usualmente se representa con el padre, pero que también tiene que ver con el patrón, y que a cambio de esa protección y a cambio de lo que provee, pues puede ejercer violencia, discriminación sobre niñas, animales, personas homosexuales, ¿cierto? Todo aquello que cabe dentro de su dominio. Entonces el ecofeminismo va a estar acompañándonos en esta digamos, exploración de qué es la ecología política feminista y creo que a partir de este dualismo podemos entender lo problemático justamente que son nuestros estereotipos y roles de género. Eh, Hay muchas trayectorias de la ecología política feminista latinoamericana. Yo creo que esta es una historia que no se puede contar, como que primero fue la economía política, después a la economía política le cambiaron economía por ecología, que eso además surgió en el norte global y que tres hombres lo hicieron y que después entonces las feministas le agregan el género y tenemos la ecología política feminista en un mundo anglosajón que luego entonces viaja a América Latina y de ahí viene la ecología política feminista latinoamericana. Yo creo que esa es una versión y una versión que se queda muy corta, que es reduccionista, pero que además tiene como esas ideas coloniales justamente de la difusión del conocimiento. Me parece muy problemática. Por el contrario, yo quiero invitarles a pensar en las muchas trayectorias que nos han llevado a un pensamiento nutrido por distintos feminismos latinoamericanos, feminismos de la Via Yala, y que nos ha permitido justamente articular las luchas feministas con las luchas ecologistas en nuestra región. Eh, y esto, digamos, es una de las premisas que me gustaría compartirles y que ha sido, digamos, también base de mi trabajo, de colaboraciones con Delmitania Cruz Hernández, que probablemente la conozcan y que también va a estar invitada a nuestro diplomado y que, bueno, si no la han leído, corran a leerla. Y que justamente nos permiten entender esa ecología política feminista latinoamericana de formas, digamos, menos masculinistas y menos coloniales en sí. Bueno, entonces, de esas trayectorias me gustaría resaltar las luchas históricas por el acceso a la tierra. Esto, digamos, es algo que atraviesa gran parte de la historia y muy marcadamente la historia contemporánea de distintos países en América Latina y que pensadoras como Magdalena León y Carmen Diana Dir, entre otras, nos han contado muy bien cómo estas luchas históricas tienen que ver con también formas en las cuales se ha limitado el acceso formal de las mujeres a la tierra. También el trabajo de Silvia Rivera Cusicán, que ha sido ahí muy importante para entender además cómo pasamos de la dominación colonial, cómo el paso, digamos, de el momento colonial al momento republicano, en realidad lo que es un continuo de violencias en los cuales no podemos pensar el periodo colonial como pasado, sino que justamente la dominación colonial se inscribe después, por ejemplo, en formas de propiedad de la tierra. Y traigo a colación a Silvia Rivera Cusicanqui porque es una de las críticas descoloniales para mí más importantes en América Latina, por supuesto no la única, pero me gusta aquí enfatizar lo descolonial porque justamente le hace frente a un paradigma masculino producido igual desde el norte global, si bien era por personas, hombres, blancos, mestizos, latinoamericanos en su gran mayoría, lo producían desde el norte global. Entonces, esa crítica que hace Silvia Rivera Cusicanqui al paradigma de modernidad, colonialidad y esa separación de lo de colonial y lo descolonial, creo que es importante tenerla por ahí para pensarnos justamente qué implica hacer un trabajo que sea decididamente
anticolonial o descolonizador, ¿no? Y creo que ahí los feminismos comunitarios han sido súper importantes, los feminismos populares, indígenas, negros, e incluido ahí el ecofeminismo, como distintas vertientes, digamos, feministas latinoamericanas, ha sido súper, súper importante. Creo que también otra de esas trayectorias importantes de la ecología política feminista latinoamericana tiene que ver con las críticas al extractivismo. En estas últimas 2 décadas, casi 3, hemos visto cómo justamente se han hecho proyectos, a veces progresistas, a veces de la derecha latinoamericana, donde justamente se vuelve, digamos, em, a esto que Maristela Svampa denomina el consenso de los commodities y que tiene que ver con reprimarización de la economía y con cómo la minería, los hidrocarburos terminan siendo bases, digamos, de la explotación de la naturaleza en América Latina y en Abya Yala. Pero no solamente, particularmente en mi trabajo me he interesado mucho por el agroextractivismo y por cómo plantaciones de soya, por ejemplo, en Argentina, Paraguay, pero también plantaciones de palma aceitera en lugares como Guatemala, Colombia, nos obligan a entender el extractivismo más allá solamente de la minería y de los hidrocarburos. Y sobre esto hay mucho, mucho trabajo en América Latina, de feministas también fabulosas, y creo que esa crítica al extractivismo le da mucha fuerza a este pensamiento que yo he querido reunir en esta noción de ecología política feminista latinoamericana, que es una noción amplia, como ya les voy a indicar. Creo que también hay una tradición muy fuerte del análisis del cuerpo-territorio, y aquí estoy pensando con Lorena Cabnal, con Delmitania Cruz, que justamente nos hablan de cómo el daño que se hace a los territorios es daño que se hace a los cuerpos, y allí no todos los cuerpos llevan por igual. Los cuerpos feminizados en general sienten el peso de estos proyectos extractivistas, y allí pensar el cuerpo territorio, el cuerpo tierra, el cuerpo agua ha sido muy importante, digamos, en la tradición latinoamericana. Está también un trabajo muy grande, de ya también larga data, de justicia ambiental, también con profas como Gaby Merlinsky, que ustedes han podido compartir con ella en este diplomado. Y también un trabajo muy poderoso, muy bonito de los comunes, para pensar los comunes y los procesos de comunalización. Y aquí estoy pensando con Raquel Gutiérrez Aguilar y Mina Lorena Navarro, también profas con quien van a poder, que van a poder conocer mucho más su trabajo en este diplomado y con quienes van a poder interactuar en el caso de Mina Lorena. Entonces, como podemos ver, hay una muy rica tradición latinoamericana sobre justamente cómo defender la vida. Y esta tradición no ocurre solo en el salón de clase. Esto tiene que ver, por supuesto, con los movimientos, con el movimiento argentino feminista, con el movimiento chileno, mexicano, pero digamos a lo largo y ancho de América Latina podemos identificar un momento, digamos, de gran vitalidad del feminismo, que justamente ha llevado pues a este eslogan que usamos mucho, a esta motivación de poner la vida en el centro, ¿cierto? ¿Qué significa poner la vida en el centro en el Yasuní, en Ecuador? ¿Qué significa poner la vida en el centro en Uruguay? ¿Qué significa poner la vida en el centro en Costa Rica, en Nicaragua? Y esta ha sido una pregunta muy importante para ese feminismo que, por ejemplo, Verónica Gago denomina como un feminismo internacionalista, ¿cierto? Como esta movida tan poderosa que creo que estamos entendiendo todavía en nuestra región. Entonces les traía algunas exponentes, solo 3, pero que hablan justamente de cómo esta ecología política feminista latinoamericana no se puede encerrar en la universidad, ¿cierto? No tiene nada que ver, tiene que ver porque la producción de conocimiento ocurre dentro de la universidad, pero no solamente, ¿cierto? Viene de movimientos y luchas muy largas, movimientos agroecológicos, movimientos sindicalistas, tiene que ver con movimientos de estudiantes y con una tradición muy, muy larga. Entonces quise traer a Berta Cáceres, eh, hondureña, y justamente pues como ella señala que mientras tengamos capitalismo, este sistema no se va a salvar, porque el capitalismo es contrario a la vida, a la ecología, al ser humano y a las mujeres. Y Berta Cáceres resume muy bien una de esas premisas, y es cómo el patriarcado y el capitalismo son, digamos, un matrimonio perfecto.
También, por supuesto, el racismo, ¿cierto? El racismo y el patriarcado le ponen al capitalismo en bandeja de plata la desigualdad, ¿cierto? Como que abona el camino para el capitalismo. Y muchas pensadoras feministas negras justamente han señalado que el capitalismo es racista, ¿cierto? Que no hay un capitalismo que no sea un capitalismo racial, que no esté basado en estas premisas racistas. Y yo creo que mucho el feminismo popular, comunitario, campesino en América Latina nos ha señalado justamente eso, que el patriarcado y el capitalismo funcionan muy articuladamente. La siguiente pensadora que quería traerles es Francia Márquez, que bueno, en 6 días se posesiona como vicepresidenta en Colombia y que siempre ha hablado del territorio como espacio de vida. Y ella habla de parir una política que haga frente a la imposición de un modelo económico de muerte. Y aquí, por supuesto, desde el contexto colombiano, está hablando no solo del capitalismo, no solo de la minería, no solo de las plantaciones de caña, las plantaciones de coca, que han sido parte de su, digamos, de su lucha larga, sino que tiene que ver justamente con cómo esto se articula con violencia estatal, con represión, con paramilitarismo, con guerra y con muchas formas distintas de guerra que es justamente impuesta sobre territorios y sobre cuerpos y que han sido históricamente marginalizados y racializados. Quería traerles también a Adriana Guzmán desde Bolivia, justamente pues de esta corriente de feminismos comunitarios que nos habla de cómo el patriarcado es el sistema que soporta la violencia contra la humanidad y la naturaleza. Entonces, ella se enfoca mucho en el efecto en los cuerpos de las mujeres y de sujetos feminizadas. Por supuesto, solo 3 es muy poquito. Podríamos hablar de muchas, muchas personas. Podríamos hablar de feminismos quilombolas en Brasil, podríamos hablar de Mariel Franco, por supuesto, podríamos hablar de todo este movimiento poderoso mapuche en Chile, de Juana Carfunao, podría haberles traído colectivas feministas y organizaciones feministas indígenas que hay en toda América Latina, pero un poco una muestra de cómo, de nuevo, esto no ocurre solo dentro del salón, sino que tiene que ver con este gran movimiento feminista, que además es un feminismo crítico, no es un feminismo liberal, no es un feminismo blanco, sino que justamente es un feminismo muy crítico de cómo estas relaciones de poder y cómo estas matrices de dominación en realidad funcionan engranadamente. Entonces, traigo esta definición de ecología política feminista latinoamericana, que es una propuesta en construcción y que he tenido la suerte de construirla desde hace unos 3 años, a partir de 3, 4 años, a partir de conversaciones en distintas universidades en Colombia, eh, Universidad de Cartagena, la Universidad Nacional, la Javeriana, los Andes, eh, pero también con grupos de mujeres campesinas, de mujeres excombatientes de las FARC, de mujeres indígenas y negras, defensoras de derechos humanos con las que he podido trabajar, dictando talleres y cursos, pero también de otras universidades en América Latina. He tenido la suerte de estar en la Universidad de Costa Rica y de poder interactuar allí con profes, estudiantes. He tenido la suerte de estar en la Universidad Católica del Perú, donde también hemos podido conversar sobre estos temas. También en los cursos que hemos hecho con la UNAM de Ecología Política, vamos nutriendo en cada una de esas iteraciones esta definición. Y para mí eso es algo bien bonito porque reúne de verdad estudiantes y mujeres y disidencias de toda América Latina. Creo que hemos tenido la posibilidad de compartir con personas muy diversas que vienen de muchos rincones distintos de América Latina vía Yala y que han contribuido a esta definición. Entonces, bueno, yo creo que esta definición puede seguirse construyendo y parte de eso pues es la invitación. La ecología política feminista latinoamericana es una apuesta en construcción por la comprensión y transformación, y esta parte es importante, por supuesto, de las relaciones de poder que dan forma a los procesos de producción o construcción de la naturaleza. Estas relaciones de poder hacen parte de matrices engranadas de dominación, como ya les había dicho, donde el género juega un papel cohesionador. No puede limitarse a formas institucionalizadas de producción neoliberal de conocimiento ni a la despolitización que muchas veces viene con los enfoques de género, que ustedes saben, el género se volvió algo muy codiciado por ONGs, por bueno,
académicas varias, entonces es como si tuvieran la listica, hablo de mujeres, invité mujeres y ya se resolvió. Bueno, esa despolitización no es a lo que nos referimos, ¿cierto? Nos referimos a feminismos descoloniales, comunitarios, populares, campesinos, negros, indígenas, entre muchas otras apuestas feministas latinoamericanas que privilegian formas situadas y acuerpadas de lucha y resistencia contra justamente ese matrimonio entre patriarcado y capitalismo y que particularmente le presta mucha atención al extractivismo. Entonces, más allá de ser un marco para la producción de conocimiento, estamos hablando de un movimiento que es un movimiento crítico que tiene que ver con luchas por la igualdad, por la equidad, por liberación, por autonomía. Y todas estas palabras distintas las traigo aquí porque no siempre la lucha tiene la misma forma, ¿cierto? Entonces, esto hace que estemos hablando de feminismos, muchos, múltiples, pero como un gran movimiento de liberación y desestabilización de formas de dominación, por supuesto, aquellas basadas en género y sexualidad, pero también aquellas basadas en edad, raza, clase. Entonces, este es un punto muy importante porque desde esta perspectiva y desde mi propio modo de ver y desde mi propia trayectoria, digamos, como parte del movimiento feminista, se trata de una apuesta antirracista, anticapitalista, descolonial, que además no puede ser pensada desde la homofobia, desde la transfobia, ni desde ningún discurso de odio, que hemos visto además crecer desafortunadamente y también en América Latina, eh, de formas además muy dolorosas, ¿cierto? Entonces, esto tiene que ver con un feminismo que es antirracista, que es anticapacitista, que no puede no ser, ¿cierto? Transfeminista, tiene que ser transfeminista al mismo tiempo. Entonces, la ecología política feminista latinoamericana exige aproximaciones teóricas y metodológicas críticas. Y acá, cuando pensamos, bueno, ¿eso qué significa? Surgían distintas formas de nombrarlo. La dignidad, la empatía, la justicia, la solidaridad, el respeto mutuo, el trabajo conjunto en colabor. Entonces se trata de un proyecto político que, pues, aunque tiene, digamos, muchas versiones distintas, busca que desde lo cotidiano acabemos con esas violencias que son impuestas por un patriarcado que es cis heteropatriarcal, ¿cierto? Esta apuesta implica además una construcción colectiva de otras geografías, de otras naturalezas y que incluye reflexiones sobre el cuerpo-territorio, sobre la justicia ambiental, climática, justo, y ya vamos para allá, racial, étnica, sexual y reproductiva, social, política, económica, alimentaria, emocional. Eh, bueno, y ahora entramos entonces a nuestro tercer momento del curso, para ya nuestros últimos 15 minutos de esta intervención, donde quiero pues justamente aterrizar todo esto que hemos visto hasta ahora. Primero, esa relación entre género, ambiente y reproducción social. Segundo, la ecología política feminista latinoamericana y esta invitación tan poderosa que nos trae para justamente aterrizarlo a un ejemplo muy concreto que tiene que ver con el cambio climático y con una crítica que me parece importante señalar, y es que no todos estamos en el mismo barco, ¿cierto? Cuando vemos narrativas, argumentos de que el cambio climático no ve color, que el cambio climático nos afecta a todas las personas por igual, tenemos que acordarnos de que no es así, de que esas mismas narrativas se hablaron frente a la pandemia por COVID-19 y que lo que vimos es que esa idea de que el virus no veía color, no veía clase, pues es totalmente falsa, ¿cierto? Que acá justamente nos toca de nuevo centrar nuestros ojos en las relaciones de poder y cómo el género es muy importante para entenderlas. Y acá, pues, creo que es muy importante recordarnos que los efectos del cambio climático son desproporcionados sobre mujeres, niñas, disidencias, sujetos feminizadas, y también implica para ellas una carga desproporcionada de cuidado. Entonces, de nuevo, la reproducción social se hace mucho más difícil en estos contextos de crisis ambiental. Sostener la vida se hace imposible, ¿cierto? Pareciera imposible, pero justamente son sobre todo mujeres quienes se hacen cargo de este sostenimiento de la vida. Con además otra paradoja, y es que las mujeres son las primeras en movilizarse frente a los daños ambientales en general, frente a la contaminación del agua, frente a la falta de soberanía alimentaria, pero es justamente quienes son menos escuchadas y quienes tienen menor poder de decisión, no solo sobre sus entornos, sobre la política con P mayúscula, sino también sobre sus comunidades y sobre sus cuerpos.
Y bueno, hoy quiero compartirles un poco, pues un trabajo que también he hecho sobre no solo cómo las mujeres, las niñas, sujetas feminizadas llevan lo peor del cambio climático. Esto aumenta además su carga de forma desproporcionada, pero además son quienes sufren muchas de las medidas que supuestamente se despliegan para mitigar el cambio climático o para mejorarlo. Entonces vamos acá primero con una diapositiva que lo que nos muestra pues son los aumentos en grados, ¿cierto? Un poco para hablar justamente de esa alarma y también qué efectos tienen estas narrativas catastróficas y de alarma. Pero bueno, digamos también pues como un momento de realidad de esta situación del cambio climático. Cómo ha ido aumentando la temperatura global a través de los años. Y aquí podemos ver pues cómo el promedio ha aumentado. Y cómo las imágenes que nos llegan del cambio climático, que no son además distantes, que cada vez están más cerca, cada vez más es sobre el bosque que tenemos al lado, cada vez más es sobre nuestra propia realidad, eh, son muy relacionadas con esto, con incendios forestales que destruyen la naturaleza, y con un punto muy delicado que yo quiero que miremos con cuidado y es ese miedo a la sobrepoblación, que yo llamo el fantasma de Malthus. Ya les voy a contar quién es Malthus, pero que quiero que miremos con cuidado porque estas narrativas catastróficas nos muestran osos polares muriendo de hambre, nos muestran erosión del suelo en un escenario muy Mad Max. Entonces, por un lado, es innegable la catástrofe ambiental, es innegable el cambio climático. Tenemos todas las razones para alarmarnos, pero ¿qué hace la alarma cuando es presentada de esta manera, cierto? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos todo el tiempo. ¿Cierto? Cómo la movilización del miedo alrededor del cambio climático no se ha traducido en políticas ni en acciones, digamos, reales para justamente frenar el cambio climático. Pero sigue estando esta narrativa de nuestro planeta es la casa, aquí estamos todos por igual, todos tenemos que defenderla, en una mirada muy problemática porque eso aplana las geografías del poder y nos hace creer que todas las personas somos responsables por igual de la catástrofe ambiental y que todas las personas llevamos por igual de la catástrofe ambiental, cuando claramente sabemos que no es así. Sabemos que quienes han sufrido más el hambre es una geografía clarísima justamente del poder, que tiene que ver con poblaciones empobrecidas, marginalizadas, racializadas y mucho con género, eh, y que además nos pinta como de nuevo esta idea de que todos estamos en el mismo barco. Y para el cambio climático es impresionante porque las estadísticas nos hacen saber que, por ejemplo, cuando hay un evento climático, una catástrofe ambiental como un huracán causado por el cambio climático, por cada hombre que muere, mueren 4 mujeres. Y cuando estamos hablando de personas desplazadas forzadamente después de un evento climático, por cada hombre que se desplazan 25 mujeres. Claro, estas cifras pues tocaría mirarlas con cuidado y cómo se producen, pero los estimados que comparan globalmente estos desastres y estos, digamos, catástrofes ambientales nos hablan de relaciones de poder muy claras. Eh, y un poco como que hay esa disyuntiva entre una narrativa de salvemos el planeta y una narrativa pues como que justamente lo que nos demuestra es la absoluta inacción. Y en esto el trabajo de Naomi Klein, por ejemplo, ha sido muy importante para decir qué pasa que no nos movemos, ¿verdad? Y mientras tanto tenemos el IPCC, que sigue siendo un panel masculinista, blanco, ubicado en el norte global, donde la inclusión también de personas que no hacen parte, digamos, de este orden hegemónico, también se da desde unas relaciones de poder muy problemáticas. Incluso la ciencia que tenemos de cambio climático es una ciencia que se produce, por ejemplo, excluyendo a las mujeres. Y aquí tengo una imagen de la glaciología. La glaciología es súper costosa, además de requerir equipos, es casi siempre pues ciencia masculina, llevada a cabo por hombres. Entonces queda por fuera mucho de algo que ya sabemos hasta el cansancio, y es que son los conocimientos indígenas, los conocimientos
campesinos, los conocimientos que vienen del sur global, los que son desestimados, y cuando son incluidos casi que como caricaturas, ¿no? Y bajo además la asignación de la responsabilidad. Entonces la adaptación termina siendo responsabilidad del sur global, la mitigación termina siendo también pues a través de, por ejemplo, plantaciones forestales para captura de carbono en el sur global, pero el norte global realmente no asume su responsabilidad, digamos, en esta situación en la que estamos. Y aquí norte global y sur global, pues no son simplemente, pues, divisiones, ¿no? De hemisferio norte, hemisferio sur, sino que tiene que ver justamente con esas relaciones de poder que de nuevo están asociadas a clase, a raza, capacidad, género, edad. Vuelvo entonces a nuestra imagen, ¿cierto? Parecería recrearse entonces esta relación colonial, racista, que bueno, que está muy atravesada justamente por un dominio patriarcal y que de nuevo tiene consecuencias desproporcionadas sobre poblaciones que han sido racializadas, que han sido excluidas históricamente, que han sido marginalizadas, empobrecidas, y sobre concretamente sujetos feminizados como mujeres, niñas, adultos mayores, migrantes, que son quienes terminan cargando la reproducción social. Aquí, pues, de nuevo, como esta imagen de quiénes son quienes quedan a cargo de sostener la vida en medio de, digamos, del desastre ambiental, frente a una narrativa totalmente desubicada, ¿cierto? Que es esta idea del capitalismo verde, que simplemente consumir mejor es lo que nos va a salvar y que en eso, pues, lo que hay que hacer es montar en bicicleta, comprar un carro eléctrico, lavar la ropa menos, cuando justamente es lo que nos están diciendo los feminismos, los ecologismos latinoamericanos, esta ecología política feminista latinoamericana, es que la solución no es esa, que el litio que usan los carros eléctricos sigue siendo un problema, que los parques eólicos en Yucatán siguen siendo un problema, que la minería de litio en Chile sigue siendo un problema ambiental. Y aquí hay un punto sobre el cual quiero enfocarme y tiene que ver con esta idea de tener un hijo menos. Con un hijo menos salvas el mundo. Si solo tienes un hijo, si no tienes hijos, salvamos el mundo, que tiene que ver, digamos, con esta columna de la derecha, ¿no? Como que hay mucho impacto en no tener hijos. Y esa es una mirada muy problemática que tiene el fantasma de Malthus detrás, que era lo que yo quería contarles. Bueno, Malthus fue un pensador, economista, siglo XIX, y que justamente hablaba de que la población va a crecer mucho más rápido que los recursos y que vamos a entrar en un momento de crisis. Malthus es traído recurrentemente una y otra vez en discursos muy problemáticos asociados con el cambio climático, por ejemplo, también en lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, ¿no? Como que las ideas de Malthus se entendieron como se necesita producir comida a lo que dé y muchas veces se usa esto para justificar grandes plantaciones de arroz, de soya, de palma en distintos lugares del mundo cuando justamente de lo que se trata es de un problema de poder, de redistribución, ¿cierto? Porque hay países que desperdician toneladas y toneladas diarias de comida y hay otros países donde se muere de hambre. ¿Por qué en regiones como por ejemplo La Guajira, al norte de Colombia, se produce hambre además de forma discriminada? ¿Cierto? Quienes mueren usualmente por desnutrición, por malnutrición, son niñas, mujeres, indígenas, personas negras, y no todo el mundo pasa hambre, ¿verdad? Que era un poco como esta narrativa de el mundo se va a quedar sin comida, cuando lo que hemos visto es que el mundo desperdicia comida, algunos, y otros, algunos desperdician comida, otros mueren de hambre. Entonces, pues parecería que esto era lo que se esperaba, que iba a crecer, crecer, crecer la población mundial y que no íbamos a dar abasto para producir comida, pero pues las predicciones de Malthus no parece que estén muy adecuadas y menos para entender el cambio climático. Esta es una imagen muy poderosa que nos habla de cómo solo el 10% de la población más rica produce la gran mayoría de emisiones y que si ustedes ven esta forma cónica nos indica que, que esto se reduce cuando miramos la población mundial, ¿cierto? Las personas empobrecidas no son responsables sino del 10% de las emisiones. Y acá lo podemos ver también por países, ¿cierto? Como las personas en los países más pobres, pues justamente las emisiones que están ligadas a sus estilos de vida no son adecuadas. Y al mismo tiempo, sobre quién recae
digamos, el peso de las políticas de no tener hijos es sobre mujeres en América Latina, en África, en Asia, que son criminalizadas, no solo mujeres, sujetos también gestantes, que son criminalizadas por bajo esta idea de que tienen demasiados hijos y se reproducen demasiado rápido y están acabando con los recursos del planeta, ¿cierto? No es una pregunta por ese hijo de las personas más ricas en un país como Estados Unidos, que justamente de ahí es donde podríamos empezar a pensarnos, digamos, estas desigualdades. Aquí lo tenemos per cápita. Estados Unidos, Australia, Suiza, Corea del Sur, Finlandia encabezan la lista en las emisiones y vemos cómo esto va bajando y cómo, pues, digamos, la gran responsabilidad tiene que ver con el norte global. Mientras que nos dicen además que la población está fuera de control, que en realidad salvaríamos el planeta si no tuviéramos hijos, lo que estamos viendo es que en general las mujeres están teniendo menos hijos y sujetos que están teniendo menos hijos en el mundo. Y esta tasa ha bajado significativamente en los últimos años, incluso para países latinoamericanos. La última vez que revisé los números en Colombia, el promedio de hijos por mujer, en este caso, que es como se toma la medición, era 1.8, que incluso está por debajo de 2, que se asume que es el crecimiento poblacional cero. Aquí están las tasas de fertilidad de 1970 comparados con el 2014 y como pueden ver hay una baja generalizada. Entonces esa idea de la alarma poblacional tiene otros efectos, ¿cierto? Como que la bomba poblacional definitivamente no explotó. Esta es una caricatura que justamente dice como no, el problema es que están teniendo demasiados hijos y es un mapa como también pues de esa dominación colonial y de cómo el problema podría estar más bien ligado justamente con el extractivismo y con formas de violencia relacionadas. Sé que estamos llegando a nuestros 45 minutos, ya casi voy a terminar, entonces un poquito de paciencia, ya les voy a mostrar cómo este es un ejemplo para pensarnos justamente género y cambio climático. Esta, ¿no? Como que la representación de un capitalista diciendo es tu culpa por andar sobrepoblando el planeta y destruir todo sin ver su responsabilidad y asignándole la responsabilidad pues a estos conejitos. Mientras tanto, sabemos claramente que estas políticas de tengan menos hijos se dirigen pues a mujeres, sujetos gestantes en el sur global, personas racializadas, y sobre esto se ha trabajado mucho, ¿cierto? Las esterilizaciones forzadas siguen siendo un problema, la repartición de ayuda humanitaria a cambio de mecanismos anticonceptivos definitivos o de anticonceptivos, los grandes escándalos de experimentación en cuerpos de mujeres con Depo-Provera, con otras formas de anticoncepción hormonal, bueno, son muy problemáticas, ¿cierto? Sabemos que no todos los cuerpos cargan por igual la responsabilidad de la anticoncepción y bueno, aquí pues hay un par de enlaces a cómo sigue siendo un problema hoy. Y en un ejemplo, pues totalmente fracasado, está, por ejemplo, la política de un hijo en China, que en realidad era un hijo, y por eso hay como un gran trabajo sobre la generación perdida de niñas en China. Y China, digamos, con tener su política coercitiva de un hijo, pues no bajó sus emisiones. Entonces es un ejemplo perfecto, ¿verdad? Y acá tengo una imagen de cómo, al contrario, estas narrativas permiten la militarización y nos hacen creer a partir de estas narrativas catastróficas y estas ideas de la sobrepoblación, pues cómo justifican la militarización en distintos lugares del mundo en nombre del cambio climático, desde la represión a marchas, que lo hemos visto en Londres y en otros lugares, hasta pues estas imágenes que son de Katrina, que son impresionantes, como tras el huracán Katrina en el 2005, lo primero que se despliega es una gran fuerza militar para justamente apuntar y matar no a cualquier persona, sino a personas racializadas, en su gran mayoría afroestadounidenses y latinas. Entonces esto nos trae más al momento actual, ¿cierto? De la pandemia por COVID, que sigue siendo un tema, sigue siendo un problema, que no es una página que podamos pasar, pero como además las medidas estuvieron encaminadas, pues justamente a formas de represión, a formas de control, pues para el caso de Colombia, además específicamente, pues era todo un mecanismo de guerra ya instalado,
pues ahora en nombre de la salud, ¿verdad? Y, y cómo no se atendió lo urgente, no se atendió el cuidado y la reproducción social, ¿cierto? Como de las primeras cosas que vimos, esta es una imagen de Bogotá, eran los trapos rojos señalando hambre, pero esto pasó en toda América Latina, en algunos otros lugares eran trapos blancos, porque no todas las personas vivieron los efectos del COVID-19, ni viven todavía los efectos del COVID-19 y las medidas que se tomaron de forma igual, pero parecería además que no aprendimos nada porque justamente en lo que teníamos que cuidar, lo que teníamos que invertir, que era proteger la vida, pues es lo que no vimos, ¿cierto? Grandes inversiones en hospitales, en un sistema de salud equitativo, accesible para todas las personas, garantizar comida, garantizar agua, garantizar vivienda digna, eh, prestarle atención a la educación, poner en el centro niñas y adultos que fueron quienes llevaron y siguen llevando lo peor. En realidad, nada de esto se vio y lo que vimos fue un aumento impresionante en esa responsabilidad y esa carga de cuidar la vida y de sostener la vida, sobre todo para las mujeres. Los estudios de uso del tiempo en América Latina nos muestran que las jornadas laborales no remuneradas de las mujeres aumentaron. En Colombia casi en 4 horas, mientras que sorprendentemente la de hombres disminuyeron casi en 45 minutos. Entonces, tras la pandemia, la crisis socioeconómica y esta crisis ambiental, que además crisis de salud que no se ha ido para ningún lado, lo que vimos fue justamente esto de que las responsabilidades tienen todo que ver con género, pero también los efectos, los costos, los daños tienen todo que ver con género, que nunca opera solo, que también tiene que ver con clase, con raza, con capacidad y con todo esto que hemos visto de forma como tan clara y evidente en estos últimos 2 años y medio. Mientras vimos que además se amplió el extractivismo. Esta es una imagen de plantaciones de palma en Montes de María, en el norte de Colombia, como una de esas imágenes de que quienes terminaron ganando justamente fueron las personas más ricas. El extractivismo no dio ni un paso atrás, no ha dado ni un paso atrás a raíz de la crisis climática, a pesar de que sabemos que plantaciones, hidrocarburos, minería tienen gran responsabilidad en las catástrofes ambientales, incluyendo pues destrucción de hábitats que están muy relacionados con el COVID-19 y con otras enfermedades zoonóticas que seguimos viendo, por no hablar de la viruela del mono y bueno, muchas otras, y que seguimos pensándonos un mundo a partir de plantaciones, a partir de estas granjas intensivas pues, que han probado que son laboratorios perfectos de enfermedades, pero que además seguimos destruyendo el planeta, ¿cierto? El capitalismo no dio ni un paso atrás, las personas ricas se hicieron más ricas, pensemos en Bezos, en Jeff Bezos, por ejemplo, cuando justamente parecía ser un momento en el cual podíamos dar un paso atrás y pensar en todo esto. Y bueno, esa era mi última diapositiva. Quería con eso compartirles un ejemplo donde justamente podemos ver esas relaciones entre género, ambiente y reproducción social y cómo además las medidas, en vez de estar justamente diseñadas para proteger la vida, para cuidar una vida, que no es cualquier vida, no, esto no es un argumento antiderechos, nunca, jamás, es un argumento por cómo cualquier persona que existe merece una vida digna, una vida sabrosa, como la conceptualiza Francia Márquez, y que en cambio, en vez de garantizar vivienda, salud, esa reproducción de la vida, digamos, lo que ha venido pasando con el cambio climático y las políticas del cambio climático, incluyendo la pandemia, por supuesto, allí, pues ha sido al contrario, como darle más cabida y más campo al capitalismo y a ese orden patriarcal que ha probado que no es compatible con la vida. Lo voy a dejar hasta ahí. Muchísimas gracias por su atención y bueno, seguiremos interactuando a través de nuestra plataforma del curso. Muchas gracias.